Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que mejor que bien. Supongo que alguna vez habrás oído hablar de las 7 maravillas del mundo antiguo. Como sabes, se trata de una exclusiva lista de 7 magníficas obras humanas erigidas hace milenios que aún hoy continúan seduciendo nuestra imaginación y nuestro asombro. Sin duda, el culmen de la ingeniería, la arquitectura, la escultura y la belleza artística de la antigüedad. Habrás deducido que hoy toca hablar de historia, porque hablar de estas obras naturalmente implica profundizar también en quienes las construyeron, en por qué las construyeron y en por qué han desaparecido todas. Bueno, todas menos una, la Gran Pirámide de Giza. Hoy en día esta es la única pirámide que se incluye en la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las otras 2 construidas en Giza quedan fuera. Sin embargo, curiosamente, en las primeras listas que se crearon no se hablaba de pirámide, sino de pirámides en plural, algo que aún hoy continúa creando cierta controversia. Sí, hubo más de una lista, varias de hecho. La que ha llegado hasta nuestros días es simplemente una de ellas. Sea como fuere, aparte de la Gran Pirámide, la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo que conocemos hoy se completa con un templo, un mausoleo, lo que viene a ser otra tumba, 2 estatuas, un faro y un mítico jardín, del cual estoy seguro de que también habrás oído hablar. Me refiero a los legendarios jardines colgantes de Babilonia. Por cierto, la única de las maravillas de la cual actualmente se duda de su existencia. De todo lo demás, históricamente no cabe ninguna duda. Aunque desgraciadamente la mayoría de ellas desaparecieron en poco tiempo, llevándose consigo los entresijos y secretos de su construcción, envolviéndolas así de un gran misterio y de no poco encanto. Puede que el tema de hoy no te resulte especialmente interesante, pero si te gusta la historia, te aseguro que lo es. Acompáñame en otro asombroso viaje en el tiempo y daremos respuesta a estas y otras preguntas muy interesantes. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez, inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida, todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos,
preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Nota cómo se relajan. El pie derecho, el pie izquierdo. Centra tu atención ahora en las piernas. Siente su peso. Tobillos, pantorrillas, muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha, pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja, cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho, que permanece inmóvil, también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros, que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Tu brazo y antebrazo izquierdo. Tu mano izquierda, los dedos de esa mano. Notas el peso de ambas extremidades. Dirigimos ahora nuestra atención al cuello. Visualízalo. Notas cómo los músculos se van relajando también. La mandíbula, las mejillas, los labios, la frente, el cuero cabelludo. Todo queda completamente relajado. Sigue respirando, lenta y serenamente. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad,
de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Continúa respirando suavemente. Recuerda que ahora eres luz. Solo respira tranquilamente. En este audio intentaremos dar respuesta a varias cuestiones, aparte de quién y por qué construyeron semejantes obras. Por ejemplo, ¿por qué solo se incluyeron esas? Quiero decir, ¿por qué no se incluyeron otras obras igual de maravillosas, como por ejemplo la puerta de Ishtar, de Mesopotamia? ¿Quién confeccionó esta lista? ¿Por qué son solo 7? Y por cierto, ¿quién decidió que se les pusiera el apelativo de maravillas? Esta última te parecerá una pregunta intrascendente, habida cuenta de que hablamos de auténticas obras maravillosas. Sin embargo, cuando se elaboró la lista, no se les llamó precisamente así. Pero demos un paso atrás. Como seguramente sabes, hoy también existe una lista con las llamadas 7 maravillas del mundo moderno, todas ellas aún en pie. Tenemos la Gran Muralla China, la pirámide de Chichén Itzá en México, a la que los conquistadores españoles apodaron el Castillo, la ciudad de Petra en Jordania, Machu Picchu en Perú, el Cristo Redentor en Brasil, el Coliseo en Roma y el Taj Mahal en India. ¿Por qué esas y no otras? Bueno, no podemos obviar que quien o quienes elaboran este tipo de listas lo hacen basándose en su propia opinión personal. Pues algo similar ocurrió con las 7 maravillas del mundo antiguo. Por lo tanto, respondamos a la primera pregunta. ¿Por qué esas 7 en concreto? ¿Por qué no otras? Bueno, tiene una explicación y mucho más simple de lo que crees. En realidad son 2 las razones. La primera es que cuando se elaboró la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo, la mayoría de las modernas no habían sido construidas. En realidad, ninguna de ellas, salvo Petra. Del segundo motivo te daré una pista. ¿No te resulta sospechoso que todas ellas se encuentren ubicadas en el entorno del Mediterráneo? La que hoy conocemos como la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo es en realidad una especie de amalgama de varias listas que fueron creadas por varios autores griegos, principalmente durante el periodo helenístico. Entre todos ellos destacamos a Calímaco, el primero en crear una lista, allá por el siglo III antes de nuestra era, concretamente en Alejandría, la que entonces fuera la ciudad más importante del mundo, auténtico centro del conocimiento humano. Con base a la lista creada por Calímaco, otros elaboraron sus propios catálogos, añadiendo o eliminando creaciones, entre los que destacan Antípatro, Filón o el famoso historiador Heródoto. Lógicamente todos ellos se basaron en sus propios gustos y experiencias.
Y es que resulta que a los griegos les gustaba hacer algo que seguimos haciendo en la actualidad. Me refiero a hacer turismo. Cuando los griegos comenzaron a explorar otras civilizaciones, como la egipcia, la persa o la babilonia, recopilaron las primeras guías, por así decirlo, de las cosas más notables y grandiosas que se podían visitar, naturalmente como recomendación a futuros turistas. Ese es el motivo por el cual todos los lugares que eligieron se encuentran en el entorno del mar Mediterráneo. Y por cierto, no las llamaron maravillas, sino que utilizaron otra palabra, teámata, un vocablo que significa vistas. Hay quien dice que dicho nombre simplemente evolucionó en otra palabra que describiera mejor esos lugares, en otra palabra sorprendentemente parecida a la anterior, taumata, que significa maravilla. Tal vez por esta evidente similitud, otros afirman que más que un cambio intencionado, dicha evolución pudo deberse a un simple error de traducción. Sea como fuere, durante más de 1,5 milenio no había una lista definitiva que agrupara las 7 maravillas específicas que conocemos hoy, sino varias, y además todas con 7 estructuras. El motivo de esta cifra es que los griegos creían que el 7 era un número que encerraba gran espiritualidad y que representaba la perfección. Curiosamente, se cree que la elección de este número podría guardar alguna relación precisamente con la astronomía, pues el 7 resulta de la suma de los principales astros conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna. La pregunta sigue siendo ¿por qué esas 7 y no otras? Bueno, resulta que en el siglo XVI, un pintor neerlandés, Martin van Heemskerk, realizó 7 cuadros representando precisamente las 7 obras mencionadas, y así dio lugar a la que podríamos considerar como la lista definitiva que ha llegado hasta nuestros días. Comencemos hablando de la vista o maravilla más conocida y también la más antigua, la Gran Pirámide, finalizada hacia el 2550 antes de nuestra era. Se trata de la tumba del faraón Keops, aunque su verdadero nombre era Khufu. Keops fue el nombre que le dieron los griegos. La pirámide no solo le servía como lugar de reposo eterno, sino para asegurarle su paso a la otra vida. Digamos que por aquel entonces los egipcios creían que la pirámide era una especie de portal a través del cual el faraón lograba el paso al más allá. Originariamente su altitud era de algo más de 146 metros. De hecho, durante 3.800 años ostentó el récord de la estructura más alta construida por la humanidad, hasta que en el siglo XIV la Catedral de Lincoln, en Inglaterra, la sobrepasó. Como sabes, estaba recubierta de una capa de roca caliza blanca pulida que le aportaba un aspecto absolutamente radiante bajo el sol. Una capa que el tiempo y la acción humana han hecho desaparecer, por lo que su altura es de unos 8 metros menor que cuando se construyó. Se trata de una estructura geométrica cuasi perfecta, con una base de 230 metros de lado, que apenas difieren de unos pocos centímetros. Para realizar tamaña obra se necesitaron entre 2,3 y 2,5 millones de bloques de piedra caliza y una ingente cantidad de mano de obra. Se calcula que unos 10.000 obreros que trabajaron, según recientes investigaciones, unos 27 años hasta acabarla. Eso sí,
La falta de documentación escrita sobre su construcción hace que se desconozcan con exactitud las técnicas usadas por los egipcios, por lo que los estudiosos del tema barajan distintas teorías. Sea como fuere, el mismo Filón de Bizancio, legendario ingeniero griego y, como comentamos antes, creador de una de las listas, la describió como montaña sobre montañas. Para hablar de la segunda de las maravillas, tenemos que dirigirnos hasta una de las principales y más prósperas civilizaciones de Mesopotamia. Me refiero a los jardines colgantes de Babilonia, probablemente la más misteriosa de todas las construcciones que figuran en la lista. Y es que, siendo verdad que existen descripciones detalladas de estos supuestos jardines en muchos textos antiguos, tanto griegos como romanos, también hay que decir que todos ellos son, por así decirlo, de segunda mano. Así que no hay evidencias concluyentes de que realmente existieran. La leyenda de estos magníficos jardines data del siglo IV antes de nuestra era. Se cuenta que la esposa del rey Nabucodonosor II, Amitis, no era de Babilonia, sino de Persia. Ella añoraba su tierra natal, mucho más frondosa. Así que el rey, para consolarla, reunió a los mejores arquitectos del imperio para diseñar y construir un magnífico jardín que recordara a su esposa la tierra de donde procedía. Según narra la historia, el rey hizo crear un colosal laberinto de cascadas y canales que surtían de agua a una serie ascendente de jardines situados en techos y terrazas de donde caían frutas y flores, lo que podría haber dado la impresión de ser una verdadera montaña de vegetación. De ser cierto, esto debió pasar entre el 605 y el 562 a.C., y de ser así, pudo desaparecer cuando la ciudad fue destruida por los persas sobre el 126 a.C. Claro que, como te dije, dicho jardín pudo no haber existido. O sí, pero no allí. Recientes estudios de la Universidad de Oxford han concluido que no fue Nabucodonosor II el creador de semejante vergel, sino otro rey asirio, Sennacherib, alrededor de un siglo antes, para su palacio de Nínive, a unos 480 kilómetros al norte y muy cerca del río Tigris, lo cual no carece de lógica. Primero, porque a este rey se le atribuye la invención del regadío y de los jardines, y segundo, porque tal cantidad de vegetación necesitaría de un constante suministro de agua. En cualquiera de los casos, no existen pruebas de nada. La tercera maravilla de la que hablaremos es el templo de Artemisa, en Éfeso, la actual Turquía. Artemisa era la diosa de la cacería para los griegos. Era muy venerada, y en honor a ella el rey Creso, hacia el año 550 a.C., levantó un templo de belleza exquisita según narran los relatos de la época. Antípatro cuenta que se trataba de un templo fabricado en mármol blanco, con una extensión de 110 metros por 55 metros y adornado en toda su longitud con tallas, estatuas y un total de 127 majestuosas columnas de 18 metros de altura. En su interior se erigía una gran estatua de la diosa, en cuyos pies los peregrinos dejaban sus ofrendas. Tan deslumbrante era el templo que Antípatro la consideró la obra más impresionante de su lista.
Sin embargo, también hay que decir que este templo tuvo una existencia un tanto turbulenta. Primero una inundación, luego un incendio, según dicen, obra de un tipo llamado Heróstratus, cuyo propósito parece ser que no era otro que dejar huella en la historia a toda costa. Aunque lo cierto es que no existen pruebas consistentes de su existencia. Lo único que se sabe es que el incendio fue intencionado. Lo curioso es que ese incendio tuvo lugar el mismo día del nacimiento de Alejandro Magno, quien tiempo más tarde decidió reconstruirlo de nuevo, aunque a una escala mucho menor. Más tarde fue destruido de nuevo por una invasión goda. Reconstruido de nuevo, se cuenta que fue destruido definitivamente hacia el 401 por una turba cristiana liderada por San Juan Crisóstomos. Los restos fueron utilizados como cantera. Hoy en día, con toda seguridad, se sabe que de esta construcción apenas quedan algunos fragmentos en el Museo Británico. Llegamos así a la famosa estatua de Zeus, en Olimpia. Es bien sabido que Zeus era el dios principal del panteón griego, el rey de los dioses. Como no podía ser de otra manera, en su honor, hacia el 435 antes de nuestra era, los griegos construyeron una enorme escultura en un templo dedicado a él, en la ciudad de Olimpia. La estatua fue diseñada por uno de los escultores más insignes y renombrados de la Grecia clásica, Firias. Dicha estatua medía casi 12 metros de altura. De hecho, llegaba casi hasta el techo, ocupando por completo una de las paredes de la sala principal del templo. Mostraba a Zeus sentado en su trono, hecho de madera de cedro y adornado con marfil, oro, ébano y piedras preciosas. En su mano derecha sostenía un cetro con un águila en su parte superior, y en la mano izquierda una estatua de Nike, la diosa de la victoria. Tan grandiosa era la estatua que durante 8 siglos gentes de toda Grecia llegaban hasta Olimpia solo para ver y admirar la tan colosal estatua. Parece ser que el mismo emperador Calígula tuvo la intención de llevársela a Roma para sustituir la cabeza de Zeus por la suya propia. Pero parece ser que este hecho nunca sucedió. En cualquier caso, la estatua desapareció. Tal vez pudo ser durante la destrucción del templo, hacia el 426 de nuestra era. Aunque también hay voces que afirman que la estatua fue transportada a Constantinopla y que allí sucumbió en el incendio que asoló la ciudad en el 475 después de Cristo. De momento, nadie ha despejado la incógnita. Hablemos ahora del mausoleo de Halicarnaso. Como sabes, un mausoleo, según el diccionario, es un sepulcro magnífico y suntuoso. Pues de aquí procede esta palabra. Mausolo o Mausolus fue un sátrapa persa, lo que viene a ser un gobernante o un monarca. Durante su reinado se propuso construir una nueva y magnífica capital en Halicarnaso, en la actual Turquía, para él y para su esposa, Artemisia. Esta nueva capital estaría llena de grandiosas estatuas y templos de mármol, de una belleza inigualable. Vamos, sin escatimar en gastos. Pero Mausolo murió solo un par de años después del inicio de la construcción. Entonces, su esposa ordenó construir el lugar de reposo eterno de su marido, tan grandioso como la propia ciudad. La obra fue encargada a los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Pireo, que diseñaron
una imponente tumba de mármol blanco de Mármara, combinando varios estilos arquitectónicos, incluido el griego y el egipcio. Tenía 43 metros de altura y estaba ordenada en 3 niveles, más el tejado en forma de pirámide, que estaba coronado por una estatua del rey y su esposa en un carro tirado por 4 caballos de 6 metros de altura. Cientos de columnas y estatuas completaban esta magnífica construcción, para la que se contrataron a los 4 escultores más famosos de la época: Timoteo, Leocares, Briaxis y Escopas. Sin embargo, ni el rey ni su esposa verían la obra terminada, pues Artemisia moriría repentinamente solo 2 años después de su marido. Sin embargo, cuentan que los arquitectos decidieron continuar con la construcción hasta finalizarla, según Plinio el Viejo, como tributo a su patrona, sí, pero también porque sabían que el trabajo les traería fama por muchísimos años. Lo cierto es que nadie sabe muy bien cómo desapareció esta construcción. Lo que sí se sabe es que fue la que menos tiempo duró en pie, apenas 16 años. Se dice que fue destruida casi en su totalidad durante la invasión de Alejandro Magno, y los pocos restos que quedaron en pie terminaron colapsando debido al terremoto del año 1404, siendo utilizados más tarde por los caballeros de San Juan de Malta para construir su castillo de Bodrum, el castillo de San Pedro, donde aún hoy se pueden apreciar diversos restos. Nos quedan las 2 últimas maravillas de la antigüedad, prácticamente coetáneas en el tiempo: el legendario Faro de Alejandría, el faro más famoso de la historia de la humanidad, y el Coloso de Rodas. Empecemos con el primero. Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el 331 antes de nuestra era, fue durante muchísimo tiempo la ciudad más importante del mundo, con un relevante puerto frecuentado por innumerables navíos. Sin embargo, llegar hasta él no carecía de cierta complicación debido a las aguas poco profundas y a las rocas. El rey egipcio Ptolomeo I encargó al arquitecto griego Sóstrato de Gnido construir una guía en forma de señalización luminosa que ayudara a los barcos a llegar a puerto. A la muerte de Ptolomeo I sería su sucesor, Ptolomeo II, el que continuaría con su construcción. Las obras se iniciaron hacia el año 285 a.C., pero no exactamente en Alejandría, sino en una pequeña isla situada justo enfrente de su puerto, llamada precisamente Faro. De ahí que en español llamemos a estas construcciones de esta manera: faros. Parece ser que tardaron más de una década en terminarlo. Tenía una altura de unos 122 metros, lo que le hacía la construcción más alta del mundo después de la Gran Pirámide. La estructura se dividía en una base cuadrada, una sección media octogonal y una parte superior cilíndrica, todas conectadas por una rampa en espiral que permitía encender una hoguera en su cúspide. Según se cuenta, la luz podía verse a unos 50 kilómetros mar adentro, a unas 30 millas. El faro estuvo operativo hasta bien entrada la Edad Media. Parece ser que en el siglo XIV varios terremotos violentos lo destruyeron, diseminando sus restos por la costa y el puerto. Hay estudios que afirman que se intentó su reconstrucción, pero que no hubo forma. Un siglo más tarde, los restos se utilizarían para construir la ciudadela. Y mira, según he podido leer, en 2015 las autoridades egipcias anunciaron su intención de reconstruir esta maravilla. Ojalá.
nos queda el Coloso de Rodas, la última de las maravillas construidas. Se trataba de una enorme estatua del dios del sol Helios, encargada al escultor Cares de Lindos para celebrar el triunfo militar después de un año de asedio por parte de Demetrio I de Macedonia. Fue erigida alrededor del año 280 antes de nuestra era, en la isla que lleva su nombre, Rodas, perteneciente también a la actual Turquía. La estatua, formada por piezas ensambladas de bronce, medía unos 32 metros de alto y tenía un peso aproximado de 70 toneladas. Según la leyenda, los habitantes de Rodas utilizaron las armas dejadas por los soldados enemigos para edificar la monumental estatua de cuerpo atlético, con el brazo derecho alzado portando una antorcha y con una corona de rayos de oro. Algunas representaciones lo muestran a horcajadas sobre la entrada del puerto, permitiendo así que los barcos navegaran entre sus piernas. Pero hoy en día se duda de esa posición, pues hubiera sido imposible erigirlo en esa pose teniendo en cuenta las técnicas de la época, ya que no hubiera aguantado su propio peso. De momento, nadie sabe muy bien cuál era su postura corporal ni su ubicación exacta, puesto que unos lo sitúan en el puerto y otros en la Acrópolis, junto al santuario del dios. Finalmente, cerca de 60 años después de su construcción, en el 226 a.C., un terremoto derrumbó la estatua, dejando sus restos repartidos por el suelo. Según cuentan, los habitantes de Rodas se negaron a reconstruir la estatua, pues un oráculo les contó que habían ofendido al dios Helios. Lo cierto es que los gigantescos pedazos quedaron a la vista de todos durante 800 años, atrayendo a visitantes de todas partes. Se dice que en el siglo VII de nuestra era, fuerzas enemigas vendieron los restos del coloso, para los que necesitaron 900 camellos para cargar con todas las piezas. Que se sepa, hoy en día no queda ningún resto de él. Y hasta aquí la lista de las 7 maravillas, o vistas, como prefieras, de la antigüedad. Está claro que han existido y existen muchísimas más obras maravillosas realizadas por la humanidad, pero fuera como fuera, hay que reconocer al menos que los que decidieron que fueran estas las 7 más importantes, otra cosa no, pero buen gusto, desde luego que tenían. ¿No te lo parece a ti? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.